buenos días tengan todos ustedes. Gracias por sintonizar el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y la neta me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes 2 veces a la semana, 2 horitas a la semana. Si pudiera más, de verdad lo haría más, pero pues no puedo porque tengo que chambear. En otras cosas, les agradezco. Acuérdense que este espacio, nadie da un solo peso por este espacio. Yo no recibo ni un solo convenio de gobierno, ni un pago, nada. Entonces, pues hay que hacer eso. Les agradezco por escucharme, por sintonizarme. La verdad es que lo hago con el mayor amor del mundo y con la convicción de hacer algo extra por la sociedad, hacer dar un granito de arena, hablando con honestidad. Creo que el solo hecho de hablar con honestidad en este mundo de las redes sociales y en este mundo de la información, de las fake news, de este mundo de la nueva posverdad, etcétera, está complicado, y encontrar honestidad y encontrar gente que te hable derecho, que todos tenemos algún pensamiento de alguna u otra forma, positivo o negativo, tendencia hacia un lado, pero tratar de hacerlo lo más imparcial del mundo, pues es lo que trato de hacer y es para donde va el objetivo de este programa. Gracias por sintonizarme. Yo sé que hay muchas personas que tienen mucho más experiencia, conocimiento que yo, pero yo estoy agradecido con que usted esté aquí. Acuérdense que estamos transmitiendo a través de redes sociales, a través de Instagram, en @aminanchondo, a través de la página de Antena FM en Facebook, a través de mi página también en Facebook, y que pueden también mandarnos sus mensajes al 614-432-3003, que es el teléfono aquí en la cabina, y que pueden mandar sus WhatsApps para entrar en los debates, en las opiniones. Oigan, hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ahorita me estaba echando mi café escuchando la mañanera, que tal vez soy de las pocas personas que escuchan esos 5 o 6 minutos de placer estarte con tu cafecito, y pongo eso pues porque hay información importante que se da. Hay mucha paja en muchos sentidos también. Luego también hay muchos temas locales, ¿no? Que hablan de, por ejemplo, ahorita están hablando de hospitales en Sonora y cosas de ese tipo. O sea, como hechos muy concretos de otras entidades del país que tal vez no tienen tanta trascendencia en Chihuahua. Pero hubo un anuncio bastante importante. Y es que a pesar de todo lo que ha pasado económicamente en el planeta, gracias a la imposición, con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos y con la imposición de aranceles, pues México hoy salen los resultados de la inversión extranjera directa. Esta que es, digamos, el síntoma más perceptible de si van a seguir llegando empleos, si va a seguir llegando inversión de otras partes del planeta para fabricar en México, para producir en México y luego llevárselo a donde se lo quieran llevar. Y déjenme decirles que a pesar de los aranceles, México rompe récord en inversión extranjera directa en el segundo trimestre de este 2025. O sea, el resultado que salió fue del segundo trimestre de este año, donde ya estaba Donald Trump y donde ya están siendo efectivos los aranceles, al menos al acero, al aluminio, también al cobre, y a los automóviles completos, ¿no? Estas aranceles que sí se están pagando por parte de todo el planeta, no nada más de México. Creo que la única excepción que tiene Estados Unidos con el tema de los aranceles es con el Reino Unido, con Inglaterra. De ahí en más, todos estamos pagando los aranceles al acero y al aluminio. Esto, obviamente, ya lo hemos hablado, tiene efectos en la inflación, pero la inflación de Estados Unidos, ¿no? Ellos son los que compran más caro el acero mexicano o el acero de cualquier otra parte del planeta. El punto es que a pesar de eso, la economía, y lo dijo así la presidenta y me gustó la frase, a pesar de los aranceles, no han podido tumbar la economía mexicana, ¿no? Y eso, lo repito, nosotros vamos en un avión. Habrá gente que quiere que el avión se estrelle con tal de pasarse a la cabina y pilotearlos ellos, ¿no? Pero creo que a todos nos interesa que nuestro avión, que nuestro barco, o como ustedes lo quieran llamar, llegue a buen puerto. Estas son buenas noticias para el país. Hay gente muy pesimista y puede salir y decir, es que la medición de inversión extranjera es diferente. No, es la misma medición que se utiliza desde el 2022 y rompimos récord. Sí hay una pequeña, digamos, desaceleración
O sea, estamos creciendo a un ritmo más amplio, pero seguimos creciendo cuando no debimos de haber crecido. O por ejemplo, ayer hablaba con un amigo y me decía, no, es que el Fondo Monetario Internacional acaba de decir, le dije, trata de dejarle de creer un poquito al Fondo Monetario Internacional, tómalo como referencia, pero no como un fact, como un hecho, porque se han equivocado en absolutamente todas las predicciones de crecimiento, todas las predicciones inflacionarias y todas las predicciones que tienen económicas sobre México. O sea, se ve que hay un interés que cada vez son más, digamos, explícitos en los intereses particulares que tienen. Sin embargo, a lo que voy es, no le han atinado al tema del crecimiento y además, pues tampoco a los temas de que México iba a entrar en una recesión. Pero no nada más no entramos en una recesión económica técnica, sino que este dato nos posiciona aún con una fortaleza más amplia en cuestión de la economía. Y dejen ustedes eso, o sea, creo que si todo permanece como está, o sea, en latín se le diría ceteris paribus, que es si todo lo demás permanece constante, la economía mexicana se va a ver beneficiada por el tema de los aranceles, por cómo se está acomodando el tema arancelario a nivel internacional. O sea, las ventajas competitivas de precios más bajos de producción se van a mantener gracias a que no nada más nos están poniendo aranceles a nosotros, sino que incluso están poniendo aranceles más altos a otros países, ¿no? Y esto pues nos deja con esas ventajas competitivas frente a otras naciones que quisieran aprovechar esta oportunidad para fortalecerse en otras áreas, ¿no? Y vamos viendo cómo reaccionan, porque apenas, a ver, los aranceles entraron en vigor realmente, los que le llaman aranceles recíprocos, entraron en vigor realmente hace una semana, dos semanas para la Unión Europea, para Japón, para otros países. Quedan dos grandes titanes, digamos, de la economía estadounidense, sus principales socios, que somos México. México es el principal país de donde Estados Unidos importa productos, y en segundo lugar está China. Curiosamente, a México y a China les dio una prórroga de 90 días. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser mucho más delicado, y de ahí sí depende mucho la economía estadounidense, ¿no? El tema del tomate hace unos días, bueno, hace ya yo creo que un mes y medio, Estados Unidos volvió a como cerrar o ponerle un cupo, se le llama, al tomate mexicano, ¿no? Entonces imagínense, toda la zona de Sinaloa se vio afectada. Pero ahora resulta que los propios diputados, los representantes de Texas, que es un estado republicano, que es del mismo partido que Donald Trump, están pidiéndole al gobierno que reabra el cupo para el tomate mexicano, porque no hay forma de que se supla el tomate mexicano en Texas. Y el tomate de Texas, que es pues, obviamente cuando exportas, pues la mayoría de las exportaciones pues, se van quedando la mayor parte en la frontera y va subiendo en menores cantidades, ¿no? Hasta llegar a, no sé, Seattle, en el norte de Estados Unidos, pues hay menos tomate mexicano, por así decirlo, ¿no? Ah, bueno, pues ya empezaron a quejarse los estados de la franja fronteriza sur de Estados Unidos para que reabran los cupos del tomate mexicano para poder, uno, estabilizar los precios, y dos, el lograr la disponibilidad, o sea, que haya tomate. Les pasó con el huevo muy al inicio de la entrada de Donald Trump, que el huevo se les había encarecido mucho a Estados Unidos. De hecho, voltea, me acuerdo mucho en su discurso frente al Congreso, que voltea y le dice al secretario de Agricultura, le dice, resuelve el tema del huevo inmediatamente, ¿no? O de comercio, no me acuerdo cuál secretario de allá. Y lo que pasó fue luego que abrieron, se trajeron huevo de todo el mundo para poder bajar los precios, y resultó al ratito que traían un problema de salmonelosis bastante fuerte porque había entrado un cargamento, digamos, de huevo contaminado, ¿no? Entonces, esa es la economía internacional. Esa es la forma en la que traemos productos, y así funciona el planeta. Luego viene entrada de Donald Trump el 20 de enero, esta disrupción, cambia el juego internacional, todos nos paralizamos y nos dio miedo muchísimas cosas, pero ahora empiezan a salir los resultados de los efectos de esto, y resulta que México sigue teniendo un récord en inversión extranjera directa y sigue teniendo una economía bastante fuerte, una economía interna
muy, muy fuerte, y además una moneda que se ha estado apreciando no nada más frente al dólar, sino a otras cosas. ¿Cómo me beneficia esto a mí? ¿No? O sea, ¿cómo nos beneficia a usted y yo, que somos ciudadanos comunes y corrientes y que no vamos a importar acero, ni exportar huevo, ni bla, bla, bla? Pues que los precios no se nos han encarecido como se han encarecido en otros países. Yo sé que los precios han subido mucho en México, es cierto. Que la canasta básica es cada vez más cara, que todo es cada vez más caro, que hay una inflación latente en los productos. Lo que a veces no vemos, y es importante, es comparar si nuestros precios están subiendo más que en el planeta o no. Y resulta que no, que nuestra inflación es de las más controladas, a pesar de que ha habido meses que se le ha salido al Banco de México, el responsable de controlar la inflación, se le ha salido de control, bueno, no de control, sino de los parámetros deseables que ellos mismos impusieron, ¿no? Que es el 4% de inflación. Pues ha habido meses donde la inflación subyacente ha superado, digamos, ese 4%. Y eso significa que los precios del plátano, del tomate, de la cebolla, del teléfono, de los servicios básicos, pues ha subido, digamos, un 4%. Y esto es mucho, claro que es mucho, pero si te comparas contra el resto del planeta, no, México ha estado muy protegido porque no es con nuestros pesos, ahora podemos comprar más productos en dólares. Si usted va al súper, a la tienda de abarrotes, si usted va a la tiendita, se va a dar cuenta que muchos de los productos que compramos vienen de Estados Unidos. La pasta de dientes, otros detergentes, ciertos químicos, ciertas cosas que usamos a diario. Usted voltee la cajita y léale dónde está hecho, o al menos de dónde es la empresa que lo está fabricando, y se va a dar cuenta que hay mucho producto extranjero. Bueno, si la moneda mexicana valiera menos, entonces nos costaría más comprar esos productos porque vienen de otro país. Pero como nuestra moneda se ha fortalecido, pues entonces esos productos o han mantenido el precio o han bajado ligeramente. Dudo que bajen porque luego las empresas son muy abusonas en ese sentido. No los bajan, pero al menos no los han subido como han subido en otros lados. Esta es la importancia de este tipo de datos, ¿no? De inversión extranjera directa, que es una de las cosas que más se habla. Son términos a veces muy complicados de entender, pero es la lana que llega de otros países para abrir aquí empresas, para abrir aquí negocios, para desarrollar aquí una economía, lo cual nos genera empleos y además nos hace más autosuficientes en productos, ¿no? Oye, si la pasta de dientes antes la traíamos de Estados Unidos, la mayoría de las pastas que vemos, a las que tenemos acceso, pues puede que esas empresas se vengan y se instalen aquí y podamos generar esos productos. Aunque no sean de dueños mexicanos, al menos se están fabricando aquí. Ese es el tipo de cosas positivas que estamos viendo. Y además, hay algo de lo que no se está hablando mucho, pero están llegando muchas empresas chinas a este país, pues porque están viendo que va a seguir siendo la puerta de entrada de Estados Unidos, pero que tienen que producir con productos mexicanos, con trabajadores mexicanos, y que el más del 70 y tantos, no me acuerdo el dato exacto, % de las partes de los subproductos que se fabrican sean hechos aquí para que puedan entrar con el Tratado de Libre Comercio, que va a ser renegociado el próximo año. Vamos con este corte de la importancia de la inversión extranjera directa. Vamos al primer corte comercial y luego volvemos para hablar un poquito de lo que habíamos hablado la semana pasada, el tema de la reducción de pobreza, pero ya metiéndonos más a los datos más abajo. Digamos, hablamos de la reducción de pobreza como tal, de que se salieron de la pobreza más de 13 millones de la pobreza multidimensional, 15 millones de personas de la pobreza por ingreso, pero esa pobreza multidimensional mide 6 factores. Vamos viendo de cada uno de esos factores en qué andamos bien y en qué andamos mal. Volvemos. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su interesante análisis.
Tal vez no has pensado en formar parte de un nuevo partido. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos. Marca Aluminio Procesado Soto. Ellos son la mejor opción. Nos encargamos de construcciones y remodelación, cristales templados, ventanas europeas, ventanas de doble vista y mucho más. ¿En serio, compadre? No me diga. Me acaban de salvar. Contáctanos al 614-345-6425. Aluminio Procesado Soto. 25 años de experiencia nos respaldan. Cotizaciones sin costo alguno. Márcanos y no te quedes con las ganas. Aluminio Procesado Soto. Ya estamos de vuelta. Oigan, mándenos unos spots para alcanzar a respirar en este intra al menos. Los datos sobre déjenme los trato de abrir en grandote porque luego no voy a alcanzar a ver. Pero les decía, salió los resultados de los temas de reducción de pobreza gracias a las encuestas que hace el INEGI, que de hecho este año es el intercensal. Van a visitar 7 millones de casas para sacar estadísticas que nos sirven muchísimo para poder tener una noción de qué se tiene que hacer y dónde se tiene que mejorar. Después del siguiente corte voy a hablar de un tema bien cañón, que es como la negatividad de la gente y de dónde viene esta baja autoestima, que creemos que en México todo lo hacemos mal y no es cierto. O sea, sí hay un tema de mucha corrupción, hay un tema de mucha falta de capacidad en los gobiernos, pero no todo lo hacemos mal. O sea, hay muchas cosas que estamos haciendo bien. Nuestro Instituto de Estadística, el INEGI, que es quien saca números fríos sobre ciertos temas muy importantes, pues es básicamente quien le da el rumbo a las decisiones. Tú no puedes tomar una decisión sobre políticas públicas si no tienes los datos necesarios para saber qué necesita este país. ¿Qué necesitamos para reducir la pobreza extrema? ¿Quiénes son esas personas en pobreza extrema y por qué están en pobreza extrema? Es así como se generan los programas sociales. No se generan porque llegó Andrés Manuel o Peña Nieto o Calderón y dijeron, mira, ¿sabes qué? Me caen bien los niños, vamos a hacer un programa social para ayudar a los niños. No es así. Hay datos, hay estadísticas. Por ejemplo, las personas que más de la pobreza extrema, o sea, ¿quiénes son las personas que están en pobreza extrema? La mayor cantidad de esas personas son mujeres, son indígenas y viven en estados donde la situación geográfica es complicada. Entonces, ¿qué haces para sacar de la pobreza extrema a mujeres indígenas que viven en zonas complicadas para la llegada de programas sociales? Y este tipo de estadísticas las saca el INEGI. El INEGI creo que es una de las instituciones en las que todas y todos o la gran mayoría de este país confían porque lo han hecho bien. Y hay muchas cosas importantes que el INEGI ha hecho. Por ejemplo, ahora con ayer escuchaba a la ex secretaria de Economía, Márquez Colín, que ahora es no me acuerdo si es presidenta, directora general, pero es la jefa del INEGI. Desconozco el nombre del puesto, si se diga presidenta del INEGI o directora general del INEGI, pero Márquez Colín decía ayer, nuestro Instituto de Estadística lo que hizo a la hora que desaparece el Coneval es contratar a las personas esenciales que estaban en el Coneval para que continuaran con las mismas mediciones, la misma metodología y aplicar el conocimiento adquirido para sacar este tipo de estadísticas, cosa que es positiva. Ahora, dentro de la medición del tema de pobreza, se miden la pobreza multidimensional, ya lo habíamos platicado aquí, mide 6 diferentes vertientes. Esto es bien importante porque ayer también lo discutía con un amigo. Le decía, ¿por qué crees que se redujo la pobreza? Y me dice, pues claro, pues porque le dan billetazos, le dan lana a la gente. Entonces, si sumas la lana de que recibe una familia en situación de pobreza extrema, pues entonces ya sale de la pobreza extrema, pero no estás cambiando de raíz el problema porque solamente le estás dando dinero del gobierno. Si usted tiene esta mentalidad o este pensamiento, escuche esto. La pobreza en México fue el primer país del planeta
que no nada más mide la pobreza por ingreso, que es esa a la que usted está hablando, de que si a esta familia le entran más de 8,000 pesos al mes, sea de donde sea, ya sale la pobreza extrema, ¿no? Pues no es así. México decidió empezar a medir la pobreza diciendo, a ver, hay 6 cosas que debemos revisar en las personas. La primera es si tienen acceso a vivienda digna, y hay ciertos parámetros para medirlo, ¿no? Porque luego el Instituto de Estadística dice, yo no mido calidad, porque medir la calidad aquí y en China es muy complicado porque la calidad es mucho cuestión de percepción y hay muchos factores que no podrías medir con una encuesta. Dice, pero los institutos de estadística del mundo no miden la calidad, miden ciertos parámetros y decir el tipo de techo, ¿no? Si es de cemento, si es de madera, si es de cartón o si no hay techo, ¿no? Ese tipo de cosas sí las puedes medir con una encuesta o con una observación. Ahora, una vez dicho eso, bueno, uno de ellos son el tema de la vivienda digna, ¿no? Una vivienda que tenga un techo firme, un piso firme, etc. Se mide eso. Segundo, se mide acceso a alimentación sana y balanceada, ¿no? Otro parámetro que se mide es acceso a seguridad social. Otro de ellos es acceso a servicios públicos básicos. Otro que se mide es acceso o carencias por acceso a los servicios de salud, el rezago educativo y, por último, el tema de del ingreso. Esa es la pobreza multidimensional. Eso es lo que se mide. Ahora, ya, yo aplaudo que México haya logrado sacar de la pobreza a 15 millones de habitantes, lo que significaría sacar de la pobreza a toda la gente de Jalisco y a toda la gente de Nuevo León sumados en 6 años. Es un gran número. Dentro de ese número hay cosas que no están bien y hay que verlo y desglosarlo, y por eso quería entrar ya como al subtema en este programa. Primer parámetro, rezago educativo. En el 2016, el 18.5% de las personas en este país tenían rezago educativo. No me quiero poner tan técnico, pero a veces se tiene que. ¿Qué significa rezago educativo? Que no hayas terminado en tiempo cuando te correspondía tu educación, con lo que te obligaban. Por ejemplo, antes se obligaba a las personas únicamente a terminar las primarias. Las personas que tienen arriba de 60 años solamente tenían la obligación de terminar la primaria. ¿Qué se mide ahí? Si esas personas no terminaron la primaria en su momento, pues entonces tienen un rezago educativo. Están calificadas dentro del rezago. Si usted tiene 18 años y no, hasta ahorita ya tienes que terminar el bachillerato obligatoriamente. Si tienes 18 años, ya debiste haber terminado el bachillerato y no lo has terminado, entras en rezago educativo. Bueno, en 2016, el 18.5% de las personas en este país estaban en rezago educativo. Hoy, en 2024, que es a donde está esta medición, el 18.6% de las personas siguen en rezago educativo. O sea, no ha habido un avance en el rezago educativo, ni tampoco se ha empeorado el tema. Donde sí se empeoró es en carencias por acceso a los servicios de salud. ¿Qué significa carencias por acceso a los servicios de salud? Que tengas un doctor que te atienda. Se mide eso. Un doctor al que puedas ir y te pueda atender. En 2016, el 15.6% de la población tenía carencias por acceso a la salud. En 2024, el 34.2% de las personas tienen carencias por acceso a la salud. Se dobleteó. Más del doble de personas del 2016 al 2024 perdieron el acceso a la salud. Ese es un parámetro en el que este gobierno sabemos, y el pasado, ¿no? La 4T ha tenido una carencia enorme en la efectividad para resolver los problemas de salud de este país. Ahí hay un gran tema por hacer. Ahora, el siguiente que quiero comentar es la carencia por acceso a la seguridad social.
Y no nada más, vamos a fijarnos en que sí hay una reducción buena, importante, porque pasamos del 54.1% de la población con carencias en acceso a la seguridad social en 2016 a 48.2% en 2024. O sea, se redujo aproximadamente un 5.9, un 6% de la población ya tiene acceso a la seguridad social. Ojo aquí, sí, hay que celebrar que se redujo un buen porcentaje, se le dio acceso a la seguridad social a un gran porcentaje de personas, pero el tema aquí es que seguimos estando casi el 50% de la población no tiene acceso a temas de seguridad social. Este es un tema importantísimo por todo lo que implica que una persona esté fuera del sistema formal, por así decirlo, ¿no? O sea, son personas que trabajan en la informalidad, que sigue creciendo en este país. Y aquí es el huevo o la gallina, ¿no? Es que es muy caro entrar al sistema formal porque pagan muchos impuestos, y además el IMSS tiene muy mala atención, ¿no? Los hospitales dan muy mala atención, pero dan mala atención porque no hay dinero, porque la gente no está pagando los impuestos que deben de pagar por el tema laboral. Me estoy explicando, es el huevo o la gallina, pero es un tema importantísimo al que se deben de enfocar grandes esfuerzos. Porque decíamos, oye, el tema de salud, hay 34% de las personas que no tienen acceso, sí, pero el 48% no tiene acceso al tema de seguridad social como tal, por todo lo que implica la seguridad social. No es únicamente el tema de salud en los de seguridad social. En temas de vivienda vamos muy bien. Este país pasó de tener el 12% de personas con carencias de calidad y espacio en la vivienda en 2016 a solamente el 7.9% en 2024. O sea, un gran avance y ya nada más tenemos al 7% de la población, que es mucho, con esta carencia, pero es la carencia, digamos, más baja que tenemos en esta medición. Luego están los servicios básicos a la vivienda, que miden varias de ellas. En 2016 pasamos del 19.2% al 14.1% en 2024 por carencias por acceso a los servicios básicos en vivienda. Y en alimentación nutritiva y de calidad pasamos de que el 21.9% de la población en 2016 tenía esta carencia a 14.4% en 2024. O sea, sí hay un gran avance en estas carencias. ¿Por qué hablo de esto? Porque de 6 carencias, una empeoró, que es la de salud, y una se mantuvo, digamos, prácticamente estable, que es el rezago educativo. Las otras 4 hay un buen avance, pero hay grandes retos por resolver. Y creo que con este tipo de información es mucho mejor hacer las críticas. Si tú eres un panista empedernido, un priista de oposición, o simplemente no te cae bien Morena, es mucho mejor que en una mesa de debates argumentes con este tipo de datos y decir, a ver, ¿qué onda con el tema de salud? Se dobleteó las personas que no tienen acceso. ¿O qué onda con el tema del rezago educativo, que no han podido hacer nada en los últimos 6 años, ¿no? 7 años. Y es como las críticas ahora sí se vuelven indebatibles. Porque luego, si únicamente nos podemos debatir al yo creo que esto está pasando, pues entonces nunca llegas a nada y como país no vamos a avanzar. Pero si nuestras críticas van focalizadas a cosas que realmente nos duelen y que hay los datos necesarios para sustentar nuestra crítica, entonces sí estamos haciendo una crítica propositiva, o al menos una crítica que va a socializar o a poner en la agenda un problema que realmente existe. Antes de irme al corte, quiero leer algunos mensajes. Uno dice, esta persona que dice que está bien la economía, está mal la productividad, ha disminuido, Nissan se va a ir de México, también Iberdrola, y los inversionistas no sienten seguridad de invertir por las reformas. En fin, no hay garantías, sobre todo en la propiedad privada. Uno que diga que no hay garantías sobre la propiedad privada, no sé de dónde se está sacando ese dato, porque no ha cambiado nada en torno a la propiedad privada en leyes, legislaciones, etcétera. 2, Iberdrola, sí, se va de México Iberdrola, pero porque vendió sus activos. O sea, hay una empresa que está haciendo lo que hace Iberdrola. O sea, no se van los activos, no se van los empleos, no se deja de producir, solo cambió el nombre del jefe.
El tema de Nissan creo que fue en no fue en Aguascalientes, fue en... Ay, no me acuerdo en qué estado se fue Nissan. La planta que cambiaron, eso sí, ¿por qué? Pues no fue un tema porque México hiciera las cosas mal. Pusieron aranceles en Estados Unidos y los puso el presidente de otro país que eso decidió. O sea, ahorita nosotros estamos tratando de amortiguar el golpe con las cosas que tenemos, pero la decisión de los aranceles no fue nuestra. No sé si me explico, ¿no? O sea, el mexicano está haciendo lo que puede para aguantar este golpe, pero tampoco tomamos la decisión incorrecta para que se fueran. No sé si me estoy explicando. Otro mensaje que, buen día, recuerdo desde los sexenios de Salinas a Peña Nieto se aumentaban los salarios mínimos en 1.5 pesos por año. Después de López Obrador subió más del 200% y la oposición decía que iba a ocasionar la inflación y que las maquilas se iban a ir del país. Al contrario, ha llegado más inversión extranjera. Esto lo dice el señor Rodríguez y totalmente cierto. O sea, había un mito económico en el planeta. No sé si a propósito o simplemente era un miedo un miedo sin fundamento. Que decían que si tú subes el salario mínimo, por obvia razón la gente iba a tener más dinero, por lo tanto iba a haber más flujo económico en el mercado interno y por lo tanto al haber más dinero los productos podían encarecerse por el mismo hecho, ¿no? No sucedió y además creo que esto es de las pocas políticas públicas que se han hecho con fundamentadas en estudios y fundamentadas en experimentos. O sea, sí había bases para tomar este tipo de decisiones, pero los países no se arriesgaban a hacerlo. México lo hizo y esa es la causa principal por la que ha habido mejoras en ciertos temas. Creo que si algo ha hecho bien este gobierno, digamos, de la 4T, es en los temas laborales. Y no se ha presumido tanto. Pero hay que recordar algo. Eliminaron el outsourcing. El outsourcing lo que hacía era únicamente hacer trampa al gobierno para no pagar los impuestos que iban directamente al IMSS, por así decirlo, ¿no? Voy a reducirlo al IMSS. Pues, ¿qué pasa? El IMSS necesita mucha lana. Los temas de salud son caros. Son caros los doctores, son caros los equipos, son caros los hospitales, son caros todo. Necesitas lana para tener un buen sistema de salud. ¿Y qué pasaba con el outsourcing? Que eran muchas empresas que tenían outsourcing, pues reportaban el salario, que le pagaban a las personas el salario mínimo para pagar lo mínimo al IMSS y las personas en realidad ganaban mucha lana, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el IMSS dejaba de percibir lo necesario. Y no estoy diciendo que hagan las cosas bien en el IMSS, hay muchísima corrupción, hay muchísimas cosas, está espantosa la administración, está espantoso todo. Pero también hay un tema de cómo le haces para pagar eso, ¿no? Y que cada vez nuestro país tiene más problemas de obesidad, mala nutrición, problemas de diabetes, cosas bien caras, porque que es caro cuidar a las personas con esto, ¿no? Necesitas lana para resolver también estos problemas. Y no iba a llegar esa lana si no se pagaba lo correcto. Entonces se elimina el outsourcing y ahí hay un gran avance para capitalizar nuestras instituciones de salud. La segunda que acaba de pasar, que es importante verlo de esta forma, es que acaban de obligar a las empresas como Uber Eats, como Uber, tal cual, como Didi, que hay muchos repartidores, ustedes los pueden ver en la calle, todos estos repartidores, que no tenían seguridad social, que no pagaban el IMSS, estas plataformas, y acaban de obligar a estas empresas a que registren a todos sus trabajadores. Más de 1 millón de personas entraron a esta seguridad social. O sea, son movimientos importantísimos. ¿Y a quién le afectaron? A nadie. Afectaron al dueño de Didi, al dueño de Uber Eats, al dueño de estas plataformas que no se van a ir. Van a seguir haciendo su chamba, pero ahora hay 1 millón de trabajadores que tienen seguridad social y además el IMSS va a recibir la parte correspondiente de 1 millón de trabajadores. ¿Sí me explico? O sea, hay cosas que están pasando positivas. El tema del salario mínimo, al subir el salario mínimo, pues obviamente jaló la economía, sacó gente de la pobreza, fue el principal factor por el que salió gente de la pobreza, no el tema de los programas sociales. Y eso también ha ayudado a que se capitalice el IMSS. Y por último, reformas a pensiones y cosas que han estado haciendo en este gobierno que creo que son muy dignas de aplaudirse. Y bueno, con eso le respondo. Y la última, si puedes explicar la diferencia entre pobreza y pobreza extrema. Ahí están los dos parámetros, ¿no? Por ingresos, que un ingreso tiene cierto
cierto nivel, digamos. Ahorita investigo el dato exacto, porque no tengo el dato exacto con pesos y centavos de si recibes menos lana que esa, pues entras en pobreza extrema y luego está el nivel de pobreza. Esa es la por ingresos. Pero lo importante es la multidimensional. Si tienes rezago, ahorita hablé de los seis tipos de rezago que mide la pobreza multidimensional. Si de estos entras dentro de 3 de ellos, o más, obviamente, pero si tienes 3 diferentes rezagos, ya entras en pobreza extrema. Si no, si tienes un rezago, entras en pobreza, en pobreza nada más y no en pobreza extrema. No sé si me explico. O sea, la línea es, por ingresos, es una cantidad fija para cada uno de los sectores, de los rubros, y el otro es que tengas 3 carencias o más, entras en pobreza extrema. Si nada más tienes 1 o 2 carencias, entras dentro de pobreza. Así es como se mide este tema. Ahorita les digo los montos exactos. Vamos a un corte comercial y volvemos aquí en Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amin Anchondo y su interesante análisis. Marca Aluminio Procesado Soto. Ellos son la mejor opción. Nos encargamos de construcciones y remodelación, cristales templados, ventanas europeas, ventanas de doble vista y mucho más. ¿En serio, compadre? No me diga. Me acaban de salvar. Contáctanos al 614-345-6425. Aluminio Procesado Soto. 25 años de experiencia nos respaldan. Cotizaciones sin costo alguno. Márcanos y no te quedes con las ganas. Aluminio Procesado Soto. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Somos Sigamos con la discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Hola, ya estamos de vuelta. Estoy leyendo, no alcancé a leer todos los mensajes. Voy a leer unos en vivo. Dice, buenos días, Amin. ¿Y dónde vas a atender a ese millón de personas más que entraron al IMSS? A ver, claro que es un tema, claro que está pésimo. Y déjenme les digo, los sistemas de salud a nivel mundial es un problema. O sea, España también tardas más de un mes para que te den una cita con un doctor y para que te agenden una operación ya de segundo grado, creo que le llaman, hospitales de segundo nivel, tardan igual hasta 2-3 meses. O sea, hay un problema a nivel mundial con el tema de salud y sobre todo y con el tema de pensiones y el acceso a una salud digna. Es un tema en el planeta. En Estados Unidos no existe esto, ¿eh? O sea, en Estados Unidos todo lo tienes que pagar y ese es un problema que tiene también Estados Unidos gravísimo y porque la gente
se endeuda. Ya para que te recoja una ambulancia creo que pagas $900, que es igual más o menos a 18,000 pesos, ¿no? Entonces, porque te atiende una ambulancia. Aquí en México es gratuito que una ambulancia te atienda, ¿no? O sea, hay muchas cosas que resolver y el IMSS es uno de los grandes problemas que tenemos, pero repito, para resolver estos problemas, para crear hospitales, para crear muchas cosas, se necesita lana. Y esa lana, digamos, los que pagamos lo justo a nuestras personas, colaboradores, o que si a mí de la nómina me están quitando lo correspondiente a los impuestos, pues da mucho coraje que haya personas que no están pagando esos impuestos y que por lo tanto lo que yo debería recibir de servicio de calidad de los hospitales, ya sea el IMSS, el ISSSTE, lo que usted quiera, que sean públicos, pues no lo estoy pudiendo recibir porque hay muchas personas que no están haciendo lo correcto. Yo por eso siempre digo, es como el tema de los factureros. O sea, los factureros para mí son de las personas más dañinas que tiene este país. O sea, más que otros delitos. Porque esos factureros, que luego ahí andan presumiendo dinero que ni siquiera deben de tener porque es ilegal, nos están robando a nosotros todos los días, porque es dinero que iba a llegar al gobierno y que el gobierno iba a hacer cosas con ese dinero. ¡Ojo! Sé y repito, los temas de corrupción, los de desvíos, todo lo que hay es cierto, pero también es cierto que este país es de los que menos recauda en el mundo. Y es el problema del huevo o la gallina. No pago impuestos porque tengo servicios pésimos y eso no me inspira a pagar impuestos, pero los servicios pésimos pues están así porque no hay lana para hacerlos y ahí nos vamos y tenemos que romper ese ciclo. ¿Cuál es la forma de romper ese ciclo? Recaudando mejor, yendo por las personas que no pagan, no por los que sí pagan. Los que sí pagan, que se quede así, que no se les cobre más, pero los que no pagan es los que hay que ir por ellos. Y si logramos que eso suceda, pues ahora sí ya solamente vamos a tener un problema. Ya no el problema de que no tengan dinero las instituciones, sino el problema de que sean eficientes, evitar la corrupción para que el dinero se vea reflejado en la calidad de los servicios. Eso tienen toda la razón del mundo y estoy consciente de eso, pero es importante que lo veamos en las dos dimensiones del problema, si no nos vamos a enfrascar y no vamos a llegar a nada, ¿no? Es que se arregle el IMSS, pero yo no quiero pagar mis impuestos, pero primero que me arreglen el IMSS, pues no vamos a salir nunca del problema, se los aseguro, ¿no? Y luego dice otro, a mí vamos a ubicarnos en nuestra ciudad, estado. ¿Recuerdas cuál es el salario semanal que recibía un obrero de cualquier industria antes del incremento del salario mínimo? Si antes y después del incremento el obrero recibe la misma cantidad, entonces ¿dónde estuvo el beneficio para el obrero? No hubo. Quien se benefició de ese incremento, el IMSS, o sea, un impuesto disfrazado. Eso es falso, señor Corral. ¿Por qué? Porque el salario mínimo incrementó. O sea, no hay forma de que antes y después del incremento el obrero reciba la misma cantidad. O sea, se está contraponiendo en el propio argumento, porque sí hay un incremento real del salario mínimo. Y además no nada más en lo formal, porque mucha gente dice, es que solamente le incrementaron lo formal, pero lo informal se quedó fuera. No, pues necesitas estar tonto para decir, oye, me voy a trabajar la informalidad porque pagan menos y tengo seguridad y no tengo seguridad social. Pues no, ahorita el salario mínimo rebasó mucho el salario que se tenía en la informalidad. Por lo tanto, si yo tengo la opción de ser mesero en una empresa que me mantiene la informalidad y en otra empresa que me da la formalidad y además gano más, pues ¿a dónde te vas? Entonces, el salario mínimo es un tractor que además jala el salario de los trabajadores que están en empresas que están en la informalidad. O sea, sí hay más. Lo que sí podría ser muy discutible es cuánto te alcanza si lo contrastas contra el incremento de la inflación. Pero también algo que se arregló que es positivo mientras esté controlada la inflación es que el salario mínimo siempre avance por arriba de la inflación. Eso también fue una reforma que acaba de pasar hace poco, ¿no? Y es importante porque entonces la capacidad de compra, de adquisición, va a seguir siendo positiva mientras esté por arriba de la inflación. Y aquí le respondo al señor Raúl Sánchez, que ahorita le decía que eran montos específicos. No son montos específicos, sino que es la capacidad para comprar la canasta básica. Y como la canasta básica se va moviendo, está el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el que mide los precios de la canasta básica. Bueno, la pobreza extrema es cuando con el ingreso, poniendo todo el ingreso para la compra de la canasta básica, no alcanza. Entonces, ahí eres pobre extremo
entras en el rubro de pobreza extrema por ingreso. Y si lo vas a medir multidimensionalmente, tienes que ser en la pobreza extrema por ingreso y además tener 3 o más carencias de las 6 que hablamos. Si entras en pobreza, te alcanza con tu salario la canasta básica, pero tienes al menos 1 o 2 carencias de las 6 que hablamos al inicio del programa. Espero con esto haber respondido los mensajes. Ya no alcancé a leer los demás. Se me juntaron los cortes. Vamos al tercer, último corte comercial y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Marca Aluminio Procesado Soto. Ellos son la mejor opción. Nos encargamos de construcciones y remodelación, cristales templados, ventanas europeas, ventanas de doble vista y mucho más. ¿En serio, compadre? No me diga. Me acaban de salvar. Contáctanos al 614-345-6425. Aluminio Procesado Soto. 25 años de experiencia nos respaldan. Cotizaciones sin costo alguno. Márcanos y no te quedes con las ganas. Aluminio Procesado Soto. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate. Construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Anchondo. Estamos de vuelta. Se armó buena la rebatinga ahora con los mensajes. Está interesante esto. Dice, veo que el obrero en Chihuahua ganaba lo mismo antes y después del incremento. Investiga. En Chihuahua el salario era más alto que el mínimo. A ver, señores, lo que subió fue el salario mínimo. O sea, se jaló a la gente a la que le pagaban el salario mínimo. No es que sea un tope y es como, los salarios están más altos, bájenlos al mínimo. No es así. Va subiendo la base. Eso es lo importante. Pero además, no nada más sube la base. Porque, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en Ciudad Juárez se duplicó o triplicó casi el salario, ¿no? De hecho, es un tema digno de analizar porque es muy posible que las empresas manufactureras de Ciudad Juárez empiecen a venir a Chihuahua por la diferencia salarial, porque allá quedó muy alto y qué bueno. O sea, la capacidad de adquisición de compra de la gente es muy alta y eso es positivo. ¿Qué sucede? Pues que si antes, dice el señor Corral, dice antes el salario era más alto que el mínimo, es que estamos hablando del salario mínimo, de la base, del piso. O sea, eso es lo que menos puedes pagar en este país. A partir de ahí es libre mercado. Y eso es lo importante, que el libre mercado permanezca siempre. El tema es que no podemos hacer que personas ganen menos que eso. Y eso es muy positivo, porque queremos que a estas personas vivan mejor. El objetivo de la humanidad, no de este país ni del planeta, de la humanidad, es que todos vivan dignamente. Algunos vivirán con más, otros con menos, y eso es una chamba de trabajar para que la igualdad se trate, para que tratar de lograr una igualdad en algún momento, ¿no?
si es que es posible, pero si no, al menos que las personas tengan la capacidad para comprar todo lo necesario para que puedan vivir dignamente. Por eso se sube el salario mínimo, que es lo de abajo, la base. Si se pagaba más antes, no tiene por qué dejarse de pagar. Al contrario, lo que sucede es que, imagínense, ¿no? Tú tienes el puesto más bajo dentro de una jerarquía en una empresa o en una obra, lo que tú quieras. Ah, bueno, pues el peón, digamos, vamos a ponerle un nombre, ¿no? La parte más baja, pues supera al alfil, porque el sueldo que tenía el alfil era, no sé, 100 pesos. Y el peón ganaba 80 pesos. Ah, bueno, cuando subes el salario mínimo, pues ahora el peón gana 95 pesos. Y el alfil seguía en 100. Pero el alfil decía, oye, yo gano casi lo mismo ya que el que gana el salario mínimo y mis responsabilidades son mayores, ¿no? O sea, mi trabajo es más calificado, mis responsabilidades son más altas, debo de ganar más que el puesto más bajo y por ende no es que bajen el salario del alfil, no. Al contrario, el alfil pide más para que exista todavía esa diferenciación, como existen responsabilidades, también que exista en cantidades, ¿no? Entonces, no nada más cuando decimos que aumentó el salario mínimo, creemos que se le aumentó para las personas que lo ganaban. No, fue un tractor económico que también jaló a los puestos de más alto nivel, porque pues la escalerita subió y todos subieron en esa escalera. Entonces, no es cierta la teoría de que antes la gente ganaba más que ahora, pues porque no es cierto, ¿no? O sea, lo que subió fue la base, el piso, que luego jaló a todos los demás niveles salariales. Estoy hablando dentro de los 10 niveles que hay, del L1, los deciles que le llaman. Bueno, le pusieron el salario mínimo al decil más bajo y eso jaló a los deciles de arriba. Y eso es algo positivo que se ve reflejado en los datos que les estoy exponiendo de reducción de pobreza, de inversión extranjera directa, todos estos datos que de repente hablo de ellos que son importantes, pues porque al final de cuentas, para empezar, son los únicos. O sea, ayer me decían también de que, oye, es que la inflación, pues sí, la mide el Banco de México. Pues nadie más mide la inflación más que ellos, ¿no? O sea, la cuidan la inflación. La inflación se mide con el INPC, que el INPC lo saca el INEGI, pero los que controlan la inflación es el Banco de México. Oye, es que los datos de pobreza son los únicos datos, los que saca el INEGI, y de ahí los toma el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la OEA, todas esas instituciones que luego replican datos, bueno, son los mismos datos. Como los datos de seguridad. Los datos de seguridad no hay dos tipos diferentes de datos. Son los datos que saca el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y de ahí los retoman otras instituciones. ¿Por qué vemos a veces diferentes datos de cosas? Pues porque se manejan diferentes. Unos te lo exponen, por ejemplo, diferencias de uno a otro en 6 años, otros te lo exponen de uno a otro a 2 años, otros te lo exponen contrastado con esto, otros solamente te hablan de pobreza extrema y otros de pobreza en general. Por eso vemos diferencias en datos, pero las fuentes de los datos son las mismas y son únicas. El único que tiene acceso a saber el número de homicidios dolosos en este país en un día, pues es el gobierno federal. Nadie más, ni la ONU, ni la OEA, ni el Vaticano, ni nadie. Solamente el gobierno. Por eso es importante confiar en esos datos. Pero no nada más ahora. Desde que tenemos memoria, los que sacan estas estadísticas es el gobierno. Del color que sea, pero es el gobierno. Y es por eso que estos datos nos sirven para saber el rumbo que debe tomar nuestra economía y el rumbo que deben de tomar las decisiones que se toman, ¿no? Y es lo que debemos de tratar de hacer, que nuestros países, que nuestros políticos tomen decisiones basadas en evidencia. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y nosotros como ciudadanos, si nuestros argumentos, si nuestras discusiones, si nuestras opiniones están basadas en datos y están basadas en evidencia, entonces ese chismecito político, esa pelea familiar, si es buena o no la 4T o si el PAN o lo que sea, si ponemos estos datos sobre la mesa, vamos a mejorar mucho la discusión y por ende la vida política y pública de este país. Y eso trato de hacer yo con este programa. Muchas gracias, le agradezco al señor Corral y a Jorge Corral y a mucha gente que estuvo, al señor Rodríguez, mucha gente que estuvieron mandando, a Raúl Sánchez, gente que estuvo mandando sus mensajes, a la gente que estuvo en Instagram, no lo alcancé a ver,
los comentarios, pero muchas gracias. Y gracias a usted por haberme acompañado el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Yo soy Amin Anchondo y les deseo una excelente semana.